Vamos a ver ahora el tema de prismas y pirámides. ¿Qué es lo que necesitamos saber de un prisma? Un prisma, vamos a catalogar todo este tipo de prismas como prismas regulares. Y serían aquellos en donde es un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, heptágono, etcétera, etcétera, regular su base y regular su tapa. Entonces, para calcular si necesitamos saber perímetros, pues solamente el perímetro sería la suma de cada una de sus aristas. Cada una de sus aristas. Si necesitamos ponerle listón a este prisma, pues simplemente vamos sumando cada una de sus aristas, sus bordes. Luego, si necesitamos saber sus áreas, conocer su área total, pues sería saber cuánto mide el área de esta base, si es un cuadrado, si es un rectángulo, sacar su base, tanto su área de esta base como el área de su tapa, por llamarle de alguna forma, más el área de sus caras laterales. Ahora bien, no siempre va a estar así, como podemos decirle, de pie. Hay que tener la imaginación para poderle darle vuelta. Por ejemplo, si tenemos este prisma, pues igual podemos ponerlo acostado y no pasa nada. Sacamos el área de la base por la altura. El área prácticamente, el área de la base por su altura sería su volumen. Si estamos hablando de sus caras laterales, pues sacamos el área de cada una de sus caras y la sumaríamos de forma total. Entonces, ya mencionamos que para sacar su volumen vamos a usar esta fórmula. El volumen de cada uno de estos prismas sería área de la base por su altura. Y mencionábamos también que estos prismas pueden estar de pie o pueden estar acostados. No hay problema. El área de la base por su altura es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta solamente esta formulita para el volumen. Y las áreas, decíamos, pues es sacar el área de cada una de sus caras y sumar el perímetro, pues de sus bordes, de sus aristas, y ya está. Algo importante de los prismas pentagonales, hexagonales, heptagonales, octagonales, etcétera, es su base. La base ya es un pentágono regular, un hexágono regular, y para sacar el área de esta base sería con esta fórmula. El área de este pentágono es el perímetro, sumar sus lados, multiplicar por el apotema. ¿Qué es el apotema? Es la distancia que va del centro al punto medio de una de sus caras. Apotema, la distancia que va del centro al punto medio de una de sus caras, en este caso. Perímetro por apotema sobre 2. Y esta fórmula es exactamente para un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos que necesitaríamos conocer para descubrir todos los aspectos que intervienen en un prisma. Perímetros, áreas totales o el volumen. Y entonces, este prisma, decíamos, puede estar así de pie o puede estar acostado. De la misma forma, podemos tener diferentes prismas. Puede ser
algo como esto también, en donde pues podemos sumar todas sus caras laterales. Lo podemos poner así, lo podemos poner de esta forma y no cambia nada. Sumar sus áreas, todas sus caras, su volumen igual, área de la base por la altura, podemos ponerlo así, área de la base por la altura, lo podemos poner de esta manera. El prisma hexagonal, de la misma forma, aquí lo podemos ver mejor, una base hexagonal, exactamente, sacaríamos el área de esta base y la multiplicamos por su altura si necesitamos conocer su volumen. Si necesitamos saber su área total, pues sacamos el área de esta base, la multiplicamos por 2 porque son dos tapas o dos bases, y luego multiplicamos cada uno de estos rectángulos. Si vemos, sus caras son siempre rectángulos, ya sea de este tipo, de este tipo o de esta forma, siempre vamos a tener rectángulos. Y ya sabemos sacar el área de un rectángulo, lo multiplicamos por las caras que tiene. Si es un heptágono serían 5, si es hexágono serían 6, etcétera, etcétera. Esos son los elementos importantes que necesitaríamos saber de los prismas. Ahora, las pirámides. Las pirámides, vamos a ver que la base es la misma. Puede ser un triángulo, pero terminan exactamente en punta. Puede ser esta base, aquí ahora lo hacemos primero, de esta forma, la construimos. Y sería una pirámide que le vamos a llamar dependiendo de su base. Si su base es un triángulo, sería una pirámide triangular. Si su base es un cuadrado, pues sería una pirámide cuadrangular. Si su base es un pentágono, sería una pirámide pentagonal, y así sucesivamente. Vamos a ver esta parte. Igual, vamos a hacerlo de esta manera y estaríamos construyendo pirámides. La base para sacar su área sería la misma que estamos empleando para prismas. Es un hexágono y su área sería de este hexágono, perímetro por apotema sobre 2. Y ahorita vamos a ver cuando necesitemos perímetros, necesitemos áreas o bien el volumen. Más o menos de esa forma podemos hablar de pirámides. De la misma manera, si necesitamos el perímetro, pues sería sumar simplemente sus aristas, cada una de sus aristas, y nos daría el perímetro. Es decir, si le ponemos listón alrededor. De esta forma, tendríamos algo como esto, una pirámide. Estaríamos sumando todo el perímetro. Si necesitamos sumar o saber áreas, pues tendríamos que calcular el área de esta base más las áreas de las caras laterales
y si nos damos cuenta, cada una de sus áreas son triángulos. Ahora, cada una de sus áreas de una pirámide van a ser triángulos. Dependiendo ya la altura, pues vamos a tener triángulos equiláteros posiblemente, triángulos isósceles, que sería la mayoría de las caras de este tipo de pirámides. Por lo tanto, sabemos que para el área de un triángulo es simplemente base por altura sobre 2. De cualquier triángulo, base por altura sobre 2. Y ahora, si queremos saber su volumen va a ser muy parecido al de los prismas. El volumen es igual al área de la base por la altura dividido sobre 3. Es decir, como teníamos construido un prisma y comparamos el volumen de este prisma con la pirámide, va a caber 3 veces el volumen de esta pirámide en el prisma que teníamos originalmente. Lo podemos dejar así, o también sabemos que lo podemos anotar así, como 1/3 del área de la base por la altura. Esa sería prácticamente los tres elementos que necesitamos. Si queremos saber su perímetro, pues sumar cada uno de sus lados, cada una de sus aristas, y ya sumar total para tener su perímetro. Si queremos saber su área, pues sabemos nada más el área de esta base, ocuparíamos esta fórmula, y el área de cada una de sus caras serían triángulos, con base a esa situación. Si queremos conocer su volumen de cualquiera de estas pirámides, sería multiplicar el área de la base por la altura y dividirlo entre 3, de cualquiera. De esa forma, estamos entonces comentando 3 elementos importantes. Lo mismo aquí se mantiene el apotema, porque estamos hablando de un polígono regular que tiene como base una pirámide. Otro elemento que es importante también mencionar sería un cilindro. El cilindro tendría más o menos esta forma. Y el volumen del cilindro es lo mismo, área de la base por la altura. Sabemos que el área de la base es un círculo, y el círculo tiene como área pi por radio al cuadrado. Y entonces ya nos quedaría pi por radio al cuadrado por la altura. Pero de forma general estamos empleando lo mismo, que es área de la base por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Este cilindro, de la misma forma, sabemos si está de esta forma, tiene 2 tapas. Si queremos conocer ahora cuánto tiene de área, su área total, lo que haríamos es obtener el área de esta base multiplicada por 2, si es que tiene tapa, y tendríamos el área de estos 2 círculos. Y ahora, el área de lo que envuelve. Si ustedes abren un bote, les va a quedar un rectángulo. Esta tapa la podemos ubicar aquí y esta otra la podemos ubicar acá, para indicar exactamente cómo obtener el área total. Y entonces el área total sería la suma de estos 2 círculos. Si cada círculo es pi por radio al cuadrado, entonces tendríamos 2 veces
pi por radio al cuadrado, más este rectángulo, su área del rectángulo. Y el área de este rectángulo pues sería largo por ancho. Y el ancho equivale a la altura, esta parte. Y el largo, este largo equivale a el perímetro de su tapa. Si le damos la vuelta, exactamente es exactamente el perímetro. Y el perímetro de un círculo sabemos que es 2 pi por radio o pi por diámetro. Y entonces tendríamos más 2 pi por radio por la altura. De esta manera, teniendo como dato el radio y la altura, si la altura es de 5 y el radio es de 2, simplemente con estos elementos hacemos sustituciones en esta formulita y obtenemos el área total, podemos tener su volumen de esa manera. Entonces, ya con todos estos elementos que podemos tener a la mano, podemos ya calcular perímetros, áreas y volúmenes. Con lo anteriormente antes visto, vamos a poner algunos ejemplos, nada más. Vamos a calcular el área total de esta cajita, cuyas medidas son de largo 6, de ancho 2 y de alto 3 centímetros. Sabemos que si tenemos esta base, 6 por 2, esta parte también mediría 6 por 2. Esta partecita, si la tenemos 2 por 3, exactamente esta también va a medir 2 por 3. Y finalmente este rectángulo que tiene 6 de alto tendría 3. Entonces tenemos el área total, la suma de sus 6 caras serían 2 veces 2 por 3. 2 veces 2 por 3. Más 2 veces 6 por 3. 6 por 3. 2 veces sería esta. 6 por 3. Más 2 veces 6 por 2. 6 por 2. Esta que está abajo y la de arriba son las 2 veces 6 por 2. Multiplicamos 2 por 2, 4, por 3, 12. Más 3 por 2, 6, por 6, 36. Más 2 por 2, 4, por 6, 24. 30, 40, 50, 60, 72 centímetros cuadrados. Estamos hablando de áreas. Entonces el área total, todo lo que está envolviendo a la caja, como este tipo de caja, serían prácticamente 72 centímetros cuadrados. El volumen. El volumen, ¿cómo sería? Con la fórmula que decíamos, área de la base por la altura. Área de la base, la posición que quieran. Sería largo por ancho por alto. 6 por 2 por 3. Y multiplicamos 3 por 2, 6 por 6, 36 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen. Áreas en centímetros cuadrados, volumen en centímetros cúbicos. Ahora, el área total de este prisma pentagonal. El área total sabemos que son la suma de estas dos tapas. Y el área de esta tapa, de cada una de estas tapas, es perímetro por apotema sobre 2. Pero como son 2, de una vez multiplicamos 2 veces perímetro por apotema sobre 2. Más 5 rectángulos. Son 5 rectángulos, aquí lo vemos claramente.
son 5 caras rectangulares que tiene, sería su área largo por ancho, 5 veces largo por ancho. Entonces, este 2 con este 2 se puede reducir y nada más multiplicamos el perímetro, que sería 5 por 5, 25, por el apotema 4.2. Ya dijimos que el apotema es la distancia que va del centro al punto medio de su cara del pentágono. Entonces, perímetro 25 por apotema 4.2, multiplicamos y nos da 105 centímetros cuadrados. Más las caras laterales, que son 5 rectángulos. Cada rectángulo tiene de largo 5 centímetros y de ancho o de alto 10 centímetros. Aquí está, 10 centímetros. Multiplicamos 5 por 5, 25, por 10, 250, 250 más 105, 355 centímetros cuadrados. Todo lo que lo envuelve prácticamente es de 355 centímetros cuadrados. El volumen. Decíamos que el volumen es área de la base por la altura. Área de la base, que es perímetro por apotema sobre 2, por la altura. Perímetro, ya dijimos, es 25 por el apotema 4.2. Esto lo multiplicamos y dividimos entre 2. El resultado lo multiplicamos por la altura, que es 10, y nos queda 525 centímetros cúbicos. Ahora, decíamos, si ya tenemos el volumen de un prisma pentagonal, si quisiéramos saber el volumen de esa pirámide prácticamente con los mismos datos, así lo vamos a hacer rápido. Si es ahora una pirámide, entonces con los mismos datos únicamente el volumen sería 525 dividido entre 3. Ya decíamos que las pirámides es área de la base por altura sobre 3. Entonces, dividimos únicamente 525 entre 3 y el resultado nos queda 175 centímetros cúbicos. Es decir, con estos mismos datos, 5 de lado, apotema 4.2 y una altura de 10 centímetros, sería prácticamente 175 centímetros cúbicos. Vamos a ver ahora el volumen primero del cilindro. El volumen nuevamente es área de la base por la altura. El área de la base, ya dijimos, pi por radio al cuadrado por la altura. Pi, el radio es 2, 2 al cuadrado serían 4, y la altura es 5. 4 por 5 serían 20, y 20 por pi, 62.83 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de todo este cilindro. Área de la base por la altura, en forma general de cualquier prisma, incluso el cilindro. Su área, el área total, ya decíamos que son 2 tapas. Son 2 tapas, entonces el área total serían 2 veces el área de cada círculo, 2 veces pi por radio al cuadrado, más el área del rectángulo. El área del rectángulo que tiene de largo 2 pi por radio, que es el perímetro de la circunferencia, por la altura, que sería 5. Multiplicamos 2 por pi, 2 por 3.14, 6.28. Por r, que vale 2, 2 al cuadrado son 4.
4 por 6.28, 25.13. Más el rectángulo que lo envuelve, 2 por pi, 6.28, que es lo mismo. El radio, que es 2, y la altura, que es 5. 5 por 2, 10, y 10 por 6.28, 62.8. 62.8 más 25.13, sumando, y me queda 87.93 centímetros cuadrados. Esto estamos hablando de área, lo que envuelve a todo el cilindro, y esto es el volumen, la capacidad, lo que entra en líquidos o en cualquier otro tipo de elementos. Entonces, con estos ejemplos, esperemos que tengan una visión general de lo que construye un prisma, una pirámide, incluso un cilindro.